Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar uno de esos temas que realmente capturan la atención y despiertan nuestra curiosidad. Hoy, mis queridos amigos, nos sumergiremos en un torbellino de especulaciones, sentimientos y por supuesto, mucho drama. Vamos a hablar de Kerem Bürsin porque parece que su corazón aún no ha olvidado a Hande Erçel. Si lo han leído bien y si son fans de estas dos estrellas turcas, probablemente ya estén anticipando lo que vamos a explorar. Prepárense para un análisis profundo para desmenuzar las señales, los rumores y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Y antes de que nos lancemos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos, y créanme, tenemos muchas más sorpresas y análisis jugosos preparados para ustedes. Así que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para estar siempre al día. Ahora sí, adentrémonos en este fascinante tema. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda alguna una de las más comentadas y queridas en el mundo del espectáculo turco, y no es para menos. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del globo. Nos enamoramos de su historia, de cómo Eda y Serkan se iban encontrando, chocando y finalmente cayendo rendidos el uno por el otro. Pero más allá de las escenas románticas y los diálogos ingeniosos, lo que realmente hizo que esta pareja se volviera tan especial fue la autenticidad que emanaban, tanto en la serie como en su vida privada. Los rumores de su romance comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por las miradas cómplices, los gestos tiernos y la forma en que se defendían mutuamente en las redes sociales. Pronto dejaron de ser rumores y se convirtieron en una realidad confirmada. Y ahí es donde empieza la magia, y también donde surge la pregunta que hoy nos ocupa, porque parece que Kerem Bürsin, a pesar del tiempo y de las nuevas etapas que ambos han emprendido, aún no ha logrado olvidar por completo a Hande Erçel. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco. Su relación desde el principio se vivió casi en tiempo real con sus seguidores. Compartían momentos de su día a día, viajes, celebraciones, y la complicidad que mostraban era contagiosa. Era esa típica pareja que te hacía suspirar y decir qué lindos son juntos. Se veían genuinamente felices, y esa felicidad se transmitía a través de las pantallas. Cuando anunciaron su ruptura, la noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus fans. Fue un momento de decepción, de no entender cómo algo tan aparentemente sólido podía llegar a su fin. Pero las relaciones son complejas y las rupturas, más aún. A menudo el proceso de seguir adelante no es lineal. Hay altibajos, hay recuerdos que persisten, y en el caso de figuras públicas como Kerem y Hande, cada uno de sus movimientos es escrutado al milímetro. Y es aquí donde empezamos a desgranar las razones por las que muchos creen que Kerem Bürsin aún tiene a Hande Erçel en su mente y en su corazón. Una de las señales más evidentes son sus constantes menciones, a veces sutiles, a veces no tanto, en entrevistas o en sus publicaciones. Recientemente hemos visto cómo Kerem, al ser preguntado sobre relaciones pasadas o sobre qué busca en una pareja, a menudo recurre a referencias que muchos interpretan como alusiones a Hande. No se trata de que hable directamente de ella, sino de que las cualidades que describe, las experiencias que menciona, tienen una resonancia clara con lo que vivieron juntos. Por ejemplo, cuando habla de la importancia de la conexión intelectual, del entendimiento mutuo, o de la complicidad que busca en una relación, es difícil no pensar en la pareja que formó con Hande. Es como si inconscientemente o no sus experiencias con ella hubieran marcado un listón muy alto, un estándar difícil de igualar. Además, no podemos ignorar la forma en que ambos, pero quizás especialmente Kerem, reaccionan a las menciones de su expareja en redes sociales o en eventos públicos. A veces con una sonrisa un tanto nostálgica, o con un comentario vago pero cargado de significado. Se trata de esos pequeños gestos que alimentan la especulación. Piensen en ello, si alguien ha pasado página por completo, suele ser más directo, más desapegado. Pero cuando hay una duda, cuando hay un pozo de afecto o de recuerdo, es natural que surjan estas pequeñas señales. Otro punto clave es la intensidad de su relación pasada. No fue un romance fugaz, fue una relación seria, de varios años, en la que ambos estaban profundamente involucrados. Compartieron momentos cruciales de sus vidas, crecieron juntos como profesionales y como pers.
ONAS. Estas experiencias, cuando son tan significativas, dejan una huella imborrable. Es como aprender a montar en bicicleta, una vez que lo haces, aunque pase tiempo, la habilidad y las sensaciones quedan. Con las relaciones importantes ocurre algo similar. Las emociones, los aprendizajes, las rutinas compartidas, todo eso se integra en nuestra memoria emocional de una manera muy profunda. También hay que considerar la presión mediática. Tanto Kerem como Hande han estado bajo el ojo público desde que se conocieron. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es analizado por miles de personas. Esto puede ser agotador, pero también puede influir en cómo uno se expresa sobre sus relaciones pasadas. A veces la cautela o la ambigüedad son estrategias para evitar polémicas o malentendidos, lo que puede ser interpretado por los fans como una señal de que aún hay sentimientos latentes. Otra faceta interesante es la forma en que sus carreras han evolucionado. Si bien ambos han seguido adelante con nuevos proyectos y, en el caso de Hande, una nueva relación que parece sólida, el recuerdo de su época juntos en Senkalkam sigue muy vivo. Para muchos fans, ellos son la pareja icónica de esa serie, y esa conexión emocional es difícil de romper. Cuando Kerem habla de la importancia de la familia, del hogar, o de encontrar a alguien que te comprenda profundamente, es fácil que los fans hagan el vínculo con la etapa en la que él y Hande compartían esa visión de futuro. Además, la industria del entretenimiento es un mundo pequeño. Es probable que se crucen en eventos, que tengan amigos en común, o que, de vez en cuando, sus caminos profesionales vuelvan a cruzarse de alguna manera. Estos encuentros, por muy profesionales que sean, pueden reavivar recuerdos o generar conversaciones que alimenten la especulación. Y hablemos de las redes sociales. En la era digital, nada se olvida fácilmente. Las fotos, los vídeos, los comentarios de hace años están ahí, accesibles con un simple clic. Cuando los fans, que son muy activos, rescatan momentos de su relación pasada y los vuelven a compartir, esto inevitablemente pone el foco sobre su conexión. Y si Kerem de alguna manera interactúa con estas publicaciones o hace comentarios que sugieren que él también las recuerda con cariño, pues la llama se reaviva. También es importante tener en cuenta la naturaleza de las relaciones románticas. A veces una relación no termina por falta de amor, sino por circunstancias, por diferencias irreconciliables en un momento dado, o por presiones externas. En esos casos el afecto puede perdurar, aunque la relación en sí ya no sea viable. Es posible que Kerem guarde un profundo cariño y respeto por Hande, y que vea en ella a una persona importante en su vida que, a pesar de todo, dejó una marca imborrable. Y para ser justos, también es válido considerar la perspectiva de que quizás los fans proyectan sus deseos en la pareja. Es tan fuerte el cariño que les tenían, que a veces les cuesta aceptar que la relación terminó y buscan señales de que podría haber una reconciliación. Pero cuando hablamos de Kerem Bürsin, las señales que a menudo se citan van más allá de la simple proyección de los fans. Hay una consistencia en sus declaraciones, en su comportamiento, que sugiere que la experiencia con Hande Erçel fue significativa y que los recuerdos asociados a ella siguen teniendo un peso en su vida. Piensen en esto: cuando una persona encuentra a alguien con quien realmente conecta, con quien comparte una visión del mundo, con quien se siente completamente a gusto, esa conexión es rara. Y encontrar algo así de nuevo no es fácil. Es natural que Kerem, o cualquier persona en su situación, mire hacia atrás y compare las nuevas experiencias con esa conexión especial que vivió en el pasado. No significa que no esté abierto a nuevas relaciones o que no pueda encontrar el amor de nuevo, sino que la huella que dejó Hande es, al menos por el momento, difícil de borrar por completo. Ahora, es crucial recordar que todo esto son interpretaciones, análisis basados en lo que vemos públicamente. La vida personal de Kerem y Hande es suya, y solo ellos conocen la verdadera naturaleza de sus sentimientos y recuerdos. Sin embargo, como observadores, como seguidores, tenemos derecho a especular, a analizar y a debatir, siempre desde el respeto. Para concluir, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel? La respuesta, como hemos desgranado, es multifacética. Se trata de la intensidad de su relación pasada, de la química que cautivó a millones, de las menciones sutiles pero significativas en entrevistas, de la presión mediática que rodea sus vidas, y de la profunda huella emocional que una conexión tan especial deja en el corazón. Quizás no se trata de que no pueda seguir adelante, sino de que Hande Erçel fue una parte importante de su vida, una experiencia que lo moldeó y que, por ello, sigue presente en su memoria y en su forma de ver el mundo y las relaciones.
Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Hemos explorado las posibles razones por las que muchos creen que Kerem Bürsin aún tiene a Hande Erçel en su mente. Hemos desmenuzado las señales, los rumores y las interpretaciones. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante, informativo y, sobre todo, entretenido. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Su presencia aquí es lo que hace que este canal sea posible y lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Antes de despedirme, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem aún piensa en Hande? ¿Qué otras señales han notado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada like, cada comentario nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.